¿Cómo están? Bienvenidos a Última Mirada. Un día después de una elección de las características de la que hubo ayer, de esta segunda vuelta de gobernadores, la vamos a conversar nada más y nada menos que con Pepe Out, que tiene una costumbre que es súper riesgosa, pero anticipa resultados a veces y dice, oye, esto va a pasar más o menos aquí, acá. Lo hiciste también aquí, en esta elección. ¿Cómo te fue? Bien, muy bien. ¿Te fue bien? Muy bien. A ver, ¿qué significa que te va bien cuando uno pronostica? Bueno, en este caso eran 16 elecciones. Sí. Y en las 16 elecciones hice bingo. O sea, salió quien tú dijiste que iba a salir. Quien yo dije. Por supuesto, en algunas de ellas dije, es probable que, porque hay cierta, sobre todo prurito de no incidir en las elecciones. Pero sí, no me sorprendió nada de lo que ocurrió en la elección, salvo la distancia con que Mundaca superó a la exdiputada Hoffman en Valparaíso. Fíjate que María José Hoffman perdió incluso en Zapallar y en Santo Domingo, donde la derecha ganaba por 80% las elecciones presidenciales. Me sorprendió también algo, no tanto, en la extensión del triunfo de Yacaman en Biobío. Yo sabía que iba a ganar del orden de 65-35, pero ganó con 73-27. No me sorprendió en realidad las dos elecciones donde la punta izquierda del oficialismo competía con Chile Vamos, que era Coquimbo con un comunista, sí, y Biobío con Navarro. Las dos fue masacre. 62-38 en Coquimbo, 73-27 sí, bueno, en Biobío. Paulina Bodanovich dijo ayer en este especial de Tolerancia Cero que había sido una pésima decisión llevar a Alejandro Navarro. Fue una pésima decisión. Ahora, la verdad es que no fue una decisión, porque buscaron incansablemente una candidatura, no la encontraron, y Mulet reclutó a Navarro, que estaba buscando firmas como independiente y que no había conseguido reunir el número de firmas, y lo tomó porque, bueno, porque ese partido toma todo lo que está dando vuelta, ¿ah? Y bueno, después el oficialismo se plegó, y se plegó parcialmente, ¿ah? Ahora, Pepe Out, ¿cómo? Perdona, también sí ocurrió que Republicanos perdió la única competencia que tenía con la centroizquierda en la región de O'Higgins. Bueno, eso es lo que te iba a preguntar. Mostrando su incapacidad para representar al conjunto de la oposición. Claro, porque hace mucho tiempo que se viene hablando de esta especie de ampliación o de la llegada de republicanos muy fuerte. ¿Qué ha pasado? Porque eso, fíjate que si tú lo ves en términos coloquiales hablando, mucha gente estaba pensando de que Republicanos iba a generar una prestancia mucho mayor que la que tuvo. ¿Sí? ¿Por qué? Mira, el Republicano se consolidó en su nicho, ¿ah? Como una fuerza importante. Sí. Fue el primer partido en consejeros regionales, que es la votación más política, donde no incide mucho el elenco que tú tienes. La gente vota ahí por marca, porque son muy distantes y no los conocen, son de territorios extensos. Y ahí se consolidó como primera fuerza con 17% de los votos. En concejales salió segundo, pero mostró bastante incapacidad por lo mismo, porque tienen cultura de nicho. Piensa tú que Macarena Santelices hizo campaña con un jingle que decía soy facha, soy facha, soy facha. Es decir, buscando, en el fondo, la búsqueda de republicanos era ganar en la derecha, no ganarle al opositor. Entonces, cuando les toca, después el de O'Higgins, por ejemplo, sí, que no era un mal candidato, pero hizo una campaña de nicho, gana en la derecha, luego le toca buscar la mayoría, y no es cuestión de que en un mes tú das vuelta a tu discurso y ahora buscas el electorado de centro, en fin, tiene que haber una línea de continuidad. Es lo que pasó con Pancho Rego, que su competencia era Macarena Santelices. Tú sabes, todos los previos a Pancho Rego empataban con Macarena Santelices o perdían, y resulta que Orrego la triplicó. Sí. La triplicó porque tenía un discurso incluso más duro que la propia Santelices. Pero luego al buscar el voto que hace la diferencia, obviamente tenía menos capacidad que Claudio Orrego para hacerlo. ¿Cuál es la lectura que tú sacas, por ejemplo, de la elección en la región metropolitana?
Bueno, Orrego había llegado, Claudio, digamos, Sí. había llegado sobre Francisco por 400 y tantos mil votos. Y llega en segunda vuelta sobre Francisco por 400 y tantos mil votos. Es decir, ¿qué es lo que ocurrió? En la disputa por el voto restante, llamémosle así, suponiendo que los que votaron en primera vuelta por Francisco y por Claudio volvieron a hacerlo, cosa que no es el 100%, pero casi, Casi. se repartieron la mitad de la diferencia. Y entonces quedaron con la misma distancia que en la primera vuelta. Y es porque, si tú observas las comunas, la derecha normalmente gana las presidenciales, aun cuando pierde, en 15 comunas de la región metropolitana, cuando pierde, y cuando gana, gana en 30 comunas de la región metropolitana. Bueno, ahora ganó en 9 comunas. El Triángulo de las Bermudas, que ahora tiene hace rato ya incluido Colina, que se ha ido desplazando el Triángulo de las Bermudas hacia Colina, ¿ah? Y algunas pequeñas, Melipilla, y algunas pequeñas comunas rurales como Tiltil, San Pedro, Calera de Tango, en fin. Pero perdió en Ñuñoa, perdió en Providencia, perdió en La Reina, es decir, todas las comunas de clase media alta, donde normalmente la derecha gana 55-45 o 60-40, las perdió. ¿Y qué significa eso? Que su fuerza, lo que pronosticaban, lo que decían que era su fuerza, su carácter popular, su carácter ofensivo, etc., se transformó en su debilidad a la hora de captar un electorado que repele ese estilo. ¿Ah? Y es la explicación de Providencia. En Providencia Jaime Belolio sacó 59%. Sí. Y en cambio no sé, debe haber sacado 42, 43, 45%, es decir, 10, 13 puntos menos. Lo mismo en La Reina. Palacios ganó por 60, casi 70% de los votos y Orrego pierde Sí. en esa comuna. Sí, eso fue muy llamativo y ayer se conversaba bastante de que en estas comunas emblemáticas de la derecha, Francisco Orrego haya perdido. ¿Tú sientes de que ahí hay, como tú lo estabas diciendo, sientes que ahí hay digamos, una búsqueda de una cosa más armoniosa dentro y menos combativa o menos de conflicto? ¿Y quiénes son los que deciden desde la derecha votar por Claudio Orrego y no por Francisco Orrego? Es una combinación, naturalmente, del perfil de Francisco y del perfil de Claudio. Sí. O sea, el perfil de Claudio, obviamente, ha sido siempre un perfil moderado, buscando la transversalidad, intentando trabajar con todo, nunca descalificatorio, en fin. O sea, él ha sido consecuente en ese estilo. Se le acusa de fome, por lo mismo. ¿Ah? En cambio, el estilo de Francisco Orrego es disruptivo. Claro. Y todavía más disruptivo tratándose del electorado de derecha. Déjame decirte algo. En la práctica teníamos el estilo del octubrismo en el candidato de derecha y, como decía Carlos Peña, el candidato, comillas, de izquierda y centroizquierda era de Techo para Chile. ¿Ah? Y la gente, bueno, entre Techo para Chile y el octubrismo desenfrenado, la agresividad, incluso tenía algo de anti-establishment, fíjate. Lo que es una paradoja, tratándose de una competencia por el principal cargo en la región metropolitana. ¿Ah? La gente finalmente dice, bueno, ¿cómo va a gobernar? ¿Ah? Oye, Pepe, siempre se ha dicho ese cliché de que las elecciones, qué sé yo, se explican. Se explican, ¿no? ¿No es cierto? Claro. Y desde ese punto de vista, ¿hay algo a ti que te haya llamado la atención que mayoritariamente el país le dijo a sus elegidos? Bueno, le dijo esto. Le dijo las puntas de la izquierda y las puntas de la derecha mostraron su incapacidad para convertirse en mayoría. No puede ser casualidad que Navarro saque 27%, que Vega, el comunista en Coquimbo, en una región de izquierda y de centro izquierda, Históricamente. históricamente saque 30 y tantos %,
que Republicanos pierda en O'Higgins, a pesar de que el voto opositor en primera vuelta había sido ampliamente mayoritario en esa región. Al igual que en Arica, al igual que allí donde Chile Vamos ganó, en condiciones similares, Republicano perdió. Allí donde un centro izquierda ganó, porque piensa tú, el Partido Socialista eligió 4 gobernadores regionales, 2 independientes PPD. Al final es cierto que las elecciones no se ganan ni se pierden, sino que se explican, sobre todo cuando son elecciones múltiples, porque eran 16 elecciones. Sí. Y por supuesto la derecha puede encontrar satisfacción porque tenía una y ahora tiene 6, aunque perdió la única que tenía la perdió, paradojalmente por el caso Fundaciones, que todos miraban cómo va a afectar al Frente Amplio y termina siendo el principal afectado Chile Vamos, porque el jefe de gabinete del candidato que es el gobernador actual estaba preso y además lo está involucrando públicamente con sus declaraciones y por lo tanto perdió frente a un independiente fuera de pacto, pero que tiene una identidad de centro izquierda. Ahora, ni tú ni yo somos tan ingenuos como para pensar que eso va a significar que el resultado presidencial en un año más va a ser distinto del que es siempre en la Araucanía. Sí, totalmente de acuerdo. Ahora, ya que hablaste de las presidenciales, a ver, dado lo que pasó, ¿ves tú algunas líneas que eventualmente empiezan a aparecer respecto de las candidaturas presidenciales? Tú ves, por ejemplo, cosas que son bastante interesantes. 2 personas, por ejemplo, han señalado que no quieren ser candidatos. Michelle Bachelet, Claudio Rego. 3 personas. ¿Quién es la tercera? Bodanovich. Perdón, Bodanovich, pero tiene razón. 3 personas que han dicho que no, siendo que tienen una capacidad enorme de generar adhesión por la ciudadanía. ¿Cómo ves tú el paso que se viene ahora desde esta elección a lo que ya probablemente se va a discutir pasado mañana, que va a ser la presidencial, entendiendo sobre todo que en el caso, por ejemplo, de la oposición, ya tiene una persona muy bien perfilada como es Evelyn Matei? O sea, la derecha tiene 2 candidatos extremadamente definidos, perfilados y con su electorado bastante consolidado. Evelyn Matei y José Antonio Kast van a estar seguramente en la papeleta, con primarias o no, va a tener que definirlo el Chile Vamos. Vamos a ver si comete el error de no hacer primaria. ¿Tú crees que sería error no hacer primaria? Completo. Piñera ganó sus elecciones a pesar de que tenía una distancia sideral respecto de Felipe Kast y de Manuel José Osandón, y sin embargo se sometió a primaria la segunda vez también, y ganó la elección en la primaria. Claro. Porque la primaria es un ensayo general que te anticipa claramente el resultado posterior. Es un lucro cesante no ocupar la primaria. Guillé sufrió de eso. Si hubiera habido una primaria, seguramente habrían enfrentado la elección. Pero no nos desviemos. El problema es entonces en el oficialismo. Sí. Ahora, el oficialismo había perdido la elección municipal 7-1. Estoy hablando en los códigos de Vidal. ¿Te acuerdas cuando decía sí, va a ganar 5-0? Claro que esa vez perdimos 4-1. Sí. Había ganado en número de alcaldes, en votos para alcalde, en número de concejales, en votos para concejales, en número de cores, en votos para cores, en votos para gobernadores, 7. Y había perdido en número de gobernadores porque el oficialismo había elegido 4 y la derecha 1 en Aysén. Y este era como el alargue del partido. Se jugaban solo 2 de los 9 ítems. Se jugaba el número de gobernadores y la población gobernada. Y la población gobernada, ¿quién goberna más chileno? Estaba dada por quién ganaba lo que Matei infelizmente llamó la madre de las batallas. Cuando uno bautiza algo como la madre de las batallas es porque cree que lo va a ganar. Es un plebiscito. Obvio. Creo que fue un error craso. Evelyn Matei, a quien le había entrado viento de cola el 27 de octubre, había avanzado en el ludo, digamos, 4 casilleros, creo que retrocedió 2. Y cuando decide hablar al lado de Francisco Rego la noche, que es cuando escucha todo el mundo, a nosotros nos escuchará un poquito, pero esa noche
en todos los canales, incluido este, hablando de el perdedor. A star is born, ¿ah? Una estrella ha nacido, en fin, que es además la validación de un estilo, justamente el estilo del que ella había venido alejándose, ¿ah? Creo que retrocedió 2 casilleros en la carrera. Y probablemente y ese retroceso que tú estás describiendo, es un retroceso que de alguna manera, y te lo pregunto muy directamente, de alguna manera prende lucecitas dentro de la propia derecha como para decir, oye, nosotros creíamos que esta carrera presidencial estaba ya lista con Evelyn Matei, y resulta que aquí ella se equivocó en un apoyo que fue trascendental. De repente, sí, pues, vamos a competir. ¿Puede encontrar competencia? Y además que, bueno, va a tener competencia sin duda. ¿Ah? Sin duda. De hecho, Carlos Larraín dijo que Sí, presentaba Larraín al quiere- propio Francisco Rego como candidato. Exacto. Pero ahí está Carter al acecho. También, ¿ah? sí. Que yo no lo despreciaría. Y por el otro lado, el oficialismo le entró el alma al cuerpo. ¿Ah? Porque estaba... O sea, porque piensa tú lo siguiente, mira, el resultado de las elecciones siempre se mide de acuerdo a las expectativas. Es como los resultados del fútbol. ¿Ah? Si tú vas a Brasil y empatas, ¿ah? En el Maracaná, aquí tocamos bocina. Claro. Pero si empatas con Venezuela, echáis a Escargorta. Claro. ¿Ah? O sea, las cosas son así. Y aquí, con un gobierno en el suelo, cayó bajo 30% Con de el valoración caso positiva. Monsalve y todo eso. Con la peor de las crisis que había tenido, chuta, resulta que aparece ganando 8 de las 16 gobernaciones, y hay otros 2 que son independientes más bien cercanos. Y creo que si es que, como tú lo dijiste, si es que la dimensión para analizar es cantidad de No, es gente gobernada, es mucho más. 70%. Claro. Porque Santiago. la región metropolitana representa 38 y Valparaíso Valparaíso. casi 12. Ahí ya tiene 50. ¿Ah? Agrégale Atacama, agrégale Antofagasta, agrégale Los Ríos, en fin, debe ser 70%. No he hecho el cálculo, pero debe ser del orden de 70%. ¿Ah? O por lo menos la oposición solo gobierna al 30%. ¿Ah? Y lo terrible para la oposición es que gobernó solo una, durante estos 4 años, y esa una la pierde. Es decir, uno de los pocos gobernadores que pierde Tú dices, es el de derecha. ¿Mm? Porque tú sabes, la tasa de reelección fue alta. ¿Ah? Fue bastante alta. Son muy pocos los gobernadores que fueron a la reelección y perdieron. y que perdieron. ¿Ah? ¿Que tú dices Valparaíso? ¿Estás hablando o de cuál? No, Valparaíso ganó. Sí. Mira, revisemos. En Arica perdió. Ahí tienes un perdedor, y en Maule perdió. Los 2 demócratas cristianos perdieron. Pero ganó en Antofagasta, ganó en Atacama, en Coquimbo no fue a la reelección porque fue destituida, ganó en Valparaíso, ganó en la región metropolitana, ganó en O'Higgins, como dijimos, perdió en Maule, ganó en Ñuble, como dijimos, perdió en la Araucanía, ganó en Los Ríos, en Los Lagos no fue a la reelección Vallespín, perdió en Aysén, la socialista, y ganó en Magallanes. O sea, 8 reelectos. 8 gobernadores reelectos. ¿Cuál es el mensaje cuál es el mensaje que manda la ciudadanía a la población en general cuando reelige a alguien? Bueno, ha valorado una gestión, lo que le está diciendo, sigue adelante, continúa. Fíjate que todos ningunean el cargo de gobernadora, que es de cartón, que está para las inauguraciones, en Que no fin, tiene mucha plata. que tiene poca plata. En realidad plata es lo único que tiene, ¿ah? Sí, Porque ahora sí. Ahora, el, porque se los dieron después define el presupuesto. Sí. ¿Ah? Si el problema es que no tiene ejecución. Pero fíjate que si uno lo mira bien, al término de este primer periodo, porque fue el primer periodo de los gobernadores regionales, las atribuciones que tiene son mayores que al inicio. Y yo, a ojos cerrados te digo, al término del siguiente periodo las atribuciones van a ser mayores que al inicio. Porque desde la legitimidad popular,
es difícil que los gobiernos centrales se resistan a traspasar atribuciones. Porque esto consiste en un proceso. ¿Ah? Tú tienes que probarle al Estado central que estás en condiciones de administrar el SAC, de administrar los distintos servicios. Y es cierto que cuando hicimos la ley, yo era parlamentario entonces, había el vértigo de traspasar todas las atribuciones a un organismo que estaba recién naciendo. Yo creo que ha sido más lento el proceso. De hecho, el presidente Boric está incumpliendo la promesa de campaña que le hizo a los gobernadores regionales en su encuentro, que era la eliminación del delegado. ¿Ah? Yo creo que delegados de la presidencia en las regiones tiene que haber, bajo cualquier formato, con a lo menos la aduana y la seguridad. Pero, ¿qué es lo que ocurre, por ejemplo, en Francia? En Francia, la salud, la educación, todo lo administra, salvo la frontera y el orden público, que lo administra el prefecto, el profe, que es el delegado del presidente, porque eso hace la unidad de la nación. Ahora, lo interesante es que el próximo gobierno, cualquiera sea, va a tener, no va a tener solo gobernadores de su sintonía política. Y si como ha ocurrido en las últimas 4 elecciones hay alternancia, Claudio Rego se va a convertir de facto en el principal vocero de la oposición. Ahora, ¿cómo queda a tu criterio proyectada la situación de por lo menos los 12 grupos, yo te diría, más emblemáticos de la situación en la que estamos en términos republicano y el Frente Amplio? Bueno, el Frente Amplio eligió un gobernador solamente y es independiente en realidad, sí, pero cercano, apadrinado por el Frente Amplio. De una tremenda región, sí. Es una región grande, donde por lo demás, de la que el Frente Amplio ha hecho su bastión. Sí. Tiene la alcaldía es cierto que retrocedió, porque perdió Quilpué, perdió Villa Alemana, perdió San Antonio, en fin, pero ganó Valparaíso. Sí. Se lo ganó a Charpe, es cierto, pero tiene Valparaíso y Viña, que es una cosa increíble. Y el Frente Amplio también retrocedió en municipios, perdió Ñuñoa, pero sigue siendo el primer partido del gobierno, individualmente considerado. Lo que te habla de hasta cuándo siguen fragmentados la centroizquierda y no convergen en una gran fuerza política, sí, moderna. Tú lo has dicho o sea, 2 o 3 veces. No me cansaré de decirlo, porque, mira, finalmente es bien paradojal, porque Chile Vamos y la centroizquierda derraman lágrimas de cocodrilo por la fragmentación política y no hacen nada por resolver la propia fragmentación. ¿Qué está esperando Chile Vamos para convertirse en el principal partido de la política chilena? ¿Qué está esperando la centroizquierda reformista para converger en una gran fuerza política? Egos. Claro, bueno, es demasiada gente que prefiere ser cabeza de ratón a cola de león. Exacto. Pero el país requiere grandes partidos que representen grandes corrientes y no los boliches de los caudillos. Pues. Bueno, que ahí que es interesante que hayas planteado ese punto, porque me lleva a proyectar algo que inevitablemente en algún momento dado se va a tener que volver a conversar, que es, a ver, si es que se genera eventualmente en algún momento dado una nueva discusión sobre cambios institucionales, constitucionales, una de las cosas probablemente que puede hacer que se generen partidos rotundos, amplios, etcétera, es justamente una reforma constitucional. Y una reforma muy simple. A ver. Una bala de plata. La prohibición de los pactos electorales para las elecciones parlamentarias. Cada uno mata su toro, cada uno compite con sus candidatos, sus ideas y su programa. Eso fuerza inmediatamente a converger. O converges en grandes fuerzas políticas o mueres. Fíjate que en la democracia anterior al golpe, el 1970, sí, había un sistema proporcional muchísimo más proporcional que el que tenemos. Aquí se elige entre 3 y 8 escaños, ¿no es cierto? Había un distrito, que es la agrupación distrital número 1, que elegía 18 escaños. Y entonces uno dice, bueno, debe haber habido cantidad de partidos. No, había 5 partidos en Chile,
en el Congreso. 5. Nacionales, porque liberales y Partido conservadores Nacional, liberales y conservadores tuvieron que converger para seguir existiendo. Radicales, demócratas cristianos, comunistas y socialistas. 5 partidos. Ahora tú te sales del partido, generas un pequeño partido nuevo y sigues sobreviviendo eternamente dentro de un pacto electoral. Y entonces, claro, el incentivo para salirte, porque siempre habrá gente que prefiera hacer cabeza de ratón que cola de león. ¿Ah? Porque los jefes de fracción, qué sé yo, un jefe de fracción en el PS controla 1/3 del PS. ¿Ah? No quiero identificar. Imagínate, en un partido grande pasa a ser ese poder un sexto, un séptimo o un décimo. ¿Ah? Pero es la hora, creo yo. Es la hora, porque topamos fondo en materia de fragmentación. Y lo otro es que hay que poner los incentivos para que el comportamiento colectivo sea premiado y no individual. Tú dices que eso se activa con básicamente esto de que... Claro, se probó en Chile. De que, bueno, que los años 50, 60, la fórmula 70. dijiste tú... Prohibición de pacto, una ley en Chile que prohibía los pactos electorales parlamentarios. ¿Ah? Por supuesto, en el binominal era indispensable que hubiera pactos electorales parlamentarios. ¿Ah? Pero ya no, porque ahora hay un sistema proporcional. Y por lo tanto tienen que existir los partidos que verdaderamente representen espacios sociales significativos. ¿Ah? La medida que proponen, que proponían las distintas propuestas constitucionales, a mi juicio, es contra natura, porque, y no resuelve el problema, pero es contra natura porque no va, si se aplicara no duraría más de una legislatura, porque imagínate tú que sale en Magallanes alguien con 40% de los votos, pero resulta que su partido no está en la región metropolitana y por lo tanto no consigue el 5% requerido para que un parlamentario electo por ese partido ingrese al Parlamento. Esa persona, con 40% de los votos, primera mayoría en su distrito, no entraría al Congreso, porque está en un partido chico, y entraría otro que puede ser de otras ideas, pero que está en un partido que tiene la suerte de estar en la región metropolitana y que superó el 5%. Eso dura una legislatura. La indignación ciudadana de que el gallo por el que votaste no entró. Piensa en el escandalillo que generó la igualdad de género por resultado, donde por poquitos votos, además dentro del mismo partido o dentro de la misma coalición. Aquí no es dentro de la misma coalición, porque obviamente si el partido queda fuera. En cambio, con esta medida, sin sangre alguna, sin meterle la mano en la urna, tus fuerzas, si lo que se requieren son incentivos para reducir la fragmentación y para reducir el individualismo. Ahí se generarían, dices tú, incentivos con esa modalidad para 5, 6, 7 grandes partidos. Claro, 5, 6, 7 grandes partidos que básicamente existen en forma de que tienen que funcionarse porque si no, no tienen ni una chance. Obvio. Y que en la práctica son, Chile Vamos es un partido. Representa un espacio en la sociedad. Republicano es otro espacio distinto. ¿Ah? La paradoja es que el Frente Amplio, que el que menos le complicaba la fragmentación, es el único que ha hecho algo contra la fragmentación. Y eso lo convirtió inmediatamente en el primer partido de la coalición oficialista, de las coaliciones oficialistas. ¿Ah? La pregunta a propósito de la presidencial, volviendo, es si el presidente Boris va a lograr su propósito, y si yo estuviera en sus zapatos también pelearía por eso, de presentar un candidato de continuidad y una lista parlamentaria. La tarea no está garantizada, no es fácil, pero obviamente para perder o ganar, más de una lista parlamentaria del oficialismo significa el naufragio parlamentario y regalarle a la oposición que va a ser mayoría. Yo creo que la oposición va a ir en 2 listas parlamentarias porque tiene 2 candidatos y en realidad José Antonio Kast va a ser candidato justamente porque su propósito es hacer crecer a Republicano. ¿Ah? Y hoy día las listas el resultado parlamentario depende casi exclusivamente de la fuerza de tu candidato presidencial en primera vuelta. Porque la gente vota por la lista parlamentaria del candidato presidencial de su preferencia. Antes en el binominal no era tan así
porque tú podías existir. Yo fui candidato en los dos sistemas, y en el sistema binominal éramos 4 en la práctica corriendo para 2 cargos. ¿Ah? Había que ganarle al compañero de C o comunista que me tocó a mí de los dos, y el RN tenía que ganarle a Ludi o viceversa, ¿no es cierto? Y había otros 3 o 4 candidatos, pero que eran testimoniales. Hoy día, cuando eliges 8, todos corren con alguna opción. Opción, claro. Y luego el elector no alcanza a distinguirte entre 90 candidatos. Y entonces, ¿qué hace? Vota por la lista de su candidato presidencial. A mí me preguntaban después de la elección, cuando paseaba por las calles de Maipú, me decían, oiga, don Pepe, pero ¿por qué no fue candidato? Claro, porque estaba perdido en medio de una lista, ¿ah? Además como independiente, perdido en medio de la lista. Pero bueno, es interesante en todo caso cómo se empiezan a conformar, si tú quieres, presiones ciudadanas para ordenar el sistema, que eventualmente puede ser bastante más cómodo para que, sobre todo, la ciudadanía sepa por quién está votando. Además, fíjate, fortalece la democracia que la gente comience a votar por ideas y no por sonrisas. Exacto. ¿Ah? No por lentes, no por carisma, no por aparición en la tele, sino por ideas. ¿Qué representa él? Sí. ¿Ah? Y hoy día el problema es que hemos ido en la dirección opuesta. Bueno, vamos a ver si es que la elección genera elecciones. Y una de las primeras cosas que probablemente vamos a ver es a ver cómo se desarrolla esta cosa presidencial. Se viene entretenido. Se viene entretenido. Tú sabes, a mí me gustan mucho las elecciones. Sí. Así que he vivido un periodo virtuoso de mi vida. Pepe Out, muchas gracias por haber estado con nosotros una vez más acá. Gracias a ti. Que te vaya muy bien. Nos vamos, tengan ustedes muy buenas noches. Tempranito estaremos en CNN Radio con Carolina Urrejola y, por cierto, después, en Última Mirada. Hasta luego.